El bocachico es una especie dulce acuícola endémica de Colombia, ampliamente distribuida en las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca, Sinú y Atrato. Esta especie desempeña un papel fundamental tanto en los ecosistemas acuáticos como en la seguridad alimentaria y economía de comunidades ribereñas. En las últimas décadas, las poblaciones de bocachico han experimentado una disminución significativa asociada a la sobrepesca, la degradación del hábitat, la contaminación y la alteración de los regímenes hidrológicos. Estas presiones antrópicas no solo afectan la abundancia de la especie, sino también su diversidad genética, un componente clave para su capacidad adaptativa y supervivencia a largo plazo. El análisis de la diversidad genética mediante marcadores moleculares, como los microsatélites, permite evaluar la variabilidad genética, detectar posibles procesos de diferenciación poblacional y generar información relevante para el manejo y conservación de la especie. En este contexto, el presente estudio aborda la caracterización genética de poblaciones naturales de bocachico en el departamento de Sucre, así como la comparación con individuos provenientes de sistemas de cultivo. Las poblaciones naturales de Prochidolus magdaleniae han mostrado una reducción sostenida en sus capturas, estimándose una disminución cercana al 76% desde la década de 1970. Esta situación ha llevado a su inclusión en categorías de amenaza a nivel nacional, evidenciando la necesidad de implementar estrategias de manejo basadas en evidencia científica. A pesar de su importancia, existe un vacío de información sobre la estructura genética de las poblaciones a escala local, especialmente zonas en donde convergen factores como la presión pesquera, la fragmentación de hábitats y las prácticas de repoblamiento mediante alevinos producidos en cautiverio. Uno de los principales problemas radica en que los programas de repoblamiento pueden generar efectos negativos si no se consideran aspectos genéticos como la reducción de la diversidad alélica, la endogamia o la homogenización genética. Eso podría comprometer la resiliencia de las poblaciones naturales frente a cambios ambientales. Por lo tanto, es necesario evaluar la diversidad genética en poblaciones silvestres y compararla con individuos de cultivo, con el fin de identificar posibles riesgos y orientar estrategias de conservación. Este estudio se justifica por su aporte al conocimiento científico y su aplicabilidad en la gestión sostenible de recursos pesqueros en Colombia. Nuestro objetivo general es evaluar la diversidad genética y la estructura poblacional del Prochidolus magdaleniae en localidades del departamento de Sucre, Colombia, utilizando marcadores microsatélites. Y nuestros objetivos específicos son determinar el nivel de polimorfismo de los 8 microsatélites en poblaciones analizadas, estimar parámetros de diversidad genética como heterocigosidad, número de alelos y riqueza alélica, y comparar la variabilidad genética entre poblaciones silvestres y alevinos de cultivo. El presente estudio corresponde a una investigación de enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y comparativo desarrollada bajo un diseño no experimental de corte transversal. Se analizaron un total de 60 individuos de Prochidolus magdaleniae, de los cuales 48 correspondieron a ejemplares adultos provenientes de 3 localidades naturales del departamento de Sucre: San Marcos, Nueva Estrella y San Benito de Abad, y 12 alevinos obtenidos de un sistema de cultivo en Cereté, Córdoba. Las muestras biológicas consistieron en tejido muscular dorsal, el cual fue preservado en etanol y transportado al laboratorio para su procesamiento. La extracción de ADN se realizó mediante un protocolo estandarizado basado en digestión con proteinasa K, seguido de precipitación y purificación. Posteriormente se llevó a cabo la amplificación de 8 microsatélites mediante reacción en cadena de la polimerasa, utilizando condiciones previamente optimizadas para garantizar la reproductibilidad de estos resultados. Los productos amplificados fueron secuenciados mediante tecnología Illumina-MiSeq, permitiendo la identificación de alelos y genotipos. El análisis de datos incluyó la estimación de parámetros de diversidad genética como el número de alelos, heterocigosidad observada y esperada y número de alevinos efectivos, así como la evaluación del equilibrio de Hardy-Weinberg y la detección de posibles errores de genotipificación. Finalmente se realizó un análisis multivariado de coordenadas principales para explorar la estructura genética entre los grupos analizados, empleando un software especializado en genética de poblaciones. El análisis de los 7 Loci microsatélites evidenció un alto nivel de polimorfismo en el Prochidolus magdaleniae, con un rango entre 8 y 23 alelos por locus y un promedio de 14.14 alelos, lo que confirma la alta capacidad informativa de los marcadores utilizados.
La heterocigosidad observada global fue elevada, aproximadamente un 0.870, indicando una considerable diversidad genética en la especie. Adicionalmente, no se detectaron desviaciones significativas del equilibrio de Hardy-Weinberg ni la evidencia de desequilibrio de ligamento o presencia de los nulos, lo que respalda la confiabilidad de los datos obtenidos. Al analizar las poblaciones naturales, se observó que las tres localidades, San Marcos, Nueva Estrella y San Benito de Abad, presentan niveles similares y elevados de diversidad genética. San Marcos destacó por presentar los mayores valores promedio en número de alelos, aproximadamente un 10.29. Número de alelos efectivos, aproximadamente 5.94. E índice de diversidad, 1.89. Seguido de Nueva Estrella y San Benito de Abad con valores comparables. La heterocigosidad observada en estas poblaciones fue consistentemente alta, entre 0.866 y 0.875, lo que sugiere que, a pesar de las presiones antrópicas, las poblaciones naturales aún conservan una importante variabilidad genética. En contraste, el grupo de alevinos provenientes de cultivo mostró una reducción evidente en la riqueza alélica y en el número de alelos efectivos, así como valores ligeramente menores de heterocigosidad esperada. Sin embargo, la heterocigosidad observada se mantuvo relativamente alta, lo que indica que aunque existe diversidad en términos de genotipos heterocigotos, se ha perdido parte del repertorio alélico presente en las poblaciones silvestres. Este patrón es característico de poblaciones derivadas de un grupo limitado de reproductores donde se conserva la heterocigosidad, pero disminuye la diversidad genética total. A nivel de Loci, se identificaron diferencias importantes en la capacidad de discriminación de los marcadores. Loci como PMA01, PMA02 y PMA39 mostraron los mayores niveles de variabilidad y fueron determinantes en la diferenciación genética entre grupos, mientras que loci como PMA13 y PMA14 presentaron menor diversidad, contribuyendo en menor medida a la variabilidad total. Esta heterocigosidad entre loci permitió obtener una visión más completa de la estructura genética de las poblaciones. El análisis de coordenadas principales reveló un patrón de diferenciación genética, en el que los individuos silvestres presentaron una distribución más dispersa en el espacio multivariado, reflejando una mayor diversidad de genotipos. Por su parte, los alevinos formaron un grupo más compacto, indicando una mayor homogeneidad genética. Aunque las poblaciones naturales mostraron cierto grado de superposición entre sí, lo que sugiere conectividad genética, la principal diferenciación observada se dio entre individuos silvestres y de cultivo. Las poblaciones de bocachicos evaluados conservan una alta diversidad genética, lo que evidencia un importante potencial adaptativo. Sin embargo, los alevinos de cultivo presentan una reducción en la riqueza alélica, indicando una menor representatividad genética. Estos resultados resaltan la necesidad de incorporar monitoreo genético en programas de repoblamiento y manejo, con el fin de representar y preservar la variabilidad genética y garantizar la sostenibilidad de esta especie. Muchas gracias.